Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Son dos cosas diferentes, aunque la vida eterna pues ya es una bendición. Pero Dios, hermano, definitivamente quiere bendecirnos y si nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón, le vamos a hallar. Por eso dice la Biblia, yo amo, dice el Señor, a los que me aman. Fíjese qué tremenda declaración esa del Señor. Porque Dios no ama a todos en la misma dimensión o en el mismo nivel que ama a los que le aman a Él. Digamos que la Biblia dice en San Juan capítulo 3 versículo 16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Entonces eso es un amor generalizado. Dios dio a su Hijo y mostró su amor a todo el mundo. Pero el amor que le demuestra a aquellos que a Él le aman, hermano, es un amor superior, aunque la muestra de su amor está en Cristo. Pero hay más intimidad. Bueno, otro día hablamos de eso, ¿verdad? Porque no ese es el tema que traigo. Realmente yo quiero hablar, hermano, esta noche sobre un tema que de hecho está en la palabra del Señor de una forma extraordinaria, pero no con una claridad tal que nosotros quisiéramos. Digamos que hay muchos temas en la palabra del Señor que nosotros sabemos que están ahí, los podemos ver y los podemos leer, pero no están a veces con una claridad como para que nosotros mostremos interés y logremos buscarlo. Algo así como la perla escondida. Algo así como, digamos, hay misterios, hermano, hay misterios en la palabra del Señor que el Señor nos los va a mostrar y nos los va a revelar. No que hay una revelación extra, sino que están escondidos y que a medida que nosotros mostramos interés y nos metamos en la palabra, el Señor como que nos abre las escrituras. Por eso es que hay muchas cosas que no todos la entienden. Entonces hay que pedirlas, hay que buscarlas. Por eso dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, si no estoy mal, si buscares, dice, la sabiduría, o capítulo 1, como buscas el oro, dice, me hallarías. Entonces la sabiduría, hermano, no es para todos. La sabiduría es para aquellos que indagan en ella, que la buscan y que la piden, según Santiago. Si alguno dice está falta de sabiduría, pídala y le será dado, porque Dios no da, no es tacaño, pues Él da abundantemente. Dios es bueno, pero hay que pedirlo y hay que buscarlo. Y así, hermano, hay muchas cosas en la palabra del Señor que nosotros necesitamos indagar, buscar, preguntar, estar insistiendo, Señor, papito, dame, pero no dinero, porque a veces solo pedimos plata, solo pedimos cosas materiales y Dios no las va a dar. Pero hay cosas, hermano, poderosísimas espirituales, sabiduría. Dame, Señor, entendimiento, dame, Señor, el entenderte, el conocerte. Porque cuando ya conocemos, hermano, disfrutamos. Eso es rico. No es igual decir, yo sé que Dios es bueno, Dios existe, a realmente tener una relación con Él y que Dios le explique a uno y le diga, mira, estás pasando esto y esto y esto, pero mira, lo que tengo más adelante es esto y esto y esto. Pero cuando no tenemos esa relación, el Señor no nos dice, entonces no se amarga. Pero cuando ya nosotros venimos, así como Juan, le dice, Señor, yo no te voy a bautizar, le dice Juan el Bautista. Pero como tenía esa intimidad, entonces el Señor le explica, le dice, no, mira, vení, te voy a explicar. Mira, me tienes que bautizar, porque conviene que hagamos toda justicia. Entonces le explica, ok, entonces sí te bautizo. Pero cuando no está esa relación, hermano, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno no sabe. Pero entonces nosotros necesitamos preguntar, tener esa intimidad con el Señor. Y el tema que yo quiero hablar hoy, hermano, es algo así, que nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos lo explique.
A través de su palabra, por supuesto, porque la palabra del Señor dice la Biblia que es la lámpara, es la luz. Sin la palabra, hermano, nosotros no vamos a poder descubrir los planes del Señor. Olvídese de eso, hermano. Olvídese de eso. Por eso yo no estoy de acuerdo en que muchos prediquen de libros. Y no estoy hablando de los libros de la Biblia, sino que agarran, por ejemplo, un libro. Y es que tampoco no estoy hablando en contra de los que escriben. O sea, gloria al Señor por los escritores. Yo mismo estoy escribiendo algo. Y está bien que se escriba, pero hermano, para nuestra vida espiritual, para nuestro desarrollo, yo creo que lo más eficaz y lo más conveniente y lo más poderoso es la palabra del Señor. Entonces no podemos nosotros, hermano, querer satisfacer nuestra necesidad espiritual, querer, hermano, a entender los misterios de Dios con el conocimiento humano, con el humanismo. No se puede hacer eso. Y del tema que vamos a hablar hoy, que yo quiero hablar sobre la bendita, yo le puse bendita Trinidad o triunidad, como usted quiera. Hermanos, se ha hablado mucho de esto. Unos a favor, otros en contra, sobre la Trinidad. Unos dicen que no existe la Trinidad, que no es bíblica, que no está en la Biblia. Y cuando uno mira, hermano, toda la historia, desde que se fundó la iglesia, por decirlo así, de hace casi 2000 años, que el Señor Jesucristo la vino a fundar, porque la iglesia es del Señor. Hermano, han habido un montón de controversias en contra de las verdades divinas. Siempre ha habido opositores. Los opositores, las religiones, las herejías no son nuevas. Siempre han existido. Y cuando hablamos de la bendita Trinidad, definitivamente, o de la Trinidad, definitivamente que esa palabra no está en la Biblia. Si nosotros nos ponemos a ver en los 1199 capítulos que tiene la Biblia, no vamos a encontrar la palabra Trinidad. Pero eso no significa que no esté, hermano, la verdad de ese misterio, de la triunidad o de la Trinidad. Ahí está. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Trinidad, estamos hablando de que Dios se manifiesta en tres deidades o tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál ha sido el problema? Que, como vuelvo y les repito, no está en la Biblia esa palabra Trinidad. Entonces muchos dicen, no, el Hijo no es deidad, no es Dios, y mucho menos el Espíritu Santo. Entonces todos se enfrascan a que solamente el Padre o Dios, el Padre, es deidad, y el Hijo es creación del Padre, y el Espíritu Santo pues es una fuerza. Algunos, como por ejemplo los testigos de Jehová, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, y que el Espíritu Santo y que Jesús no es Dios, sino viene a ser como tal vez un ser perfecto. Hasta eso pueden ellos, algunos, aceptar, pero creado por Dios, y de alguna manera creado por Dios el Padre, y de alguna manera dirigido por el Padre, inferior al Padre. Pero todo eso porque en la Biblia no se encuentra la palabra Trinidad. Y encima de eso, por eso le dije al principio que no es bueno que nosotros nos dejemos guiar por el humanismo o por la llamada ciencia. Porque, por ejemplo, en el siglo XV, un científico, hermano, muy reconocido, muy grande, Isaac Newton, él incluso estudió la Biblia y escribió sobre teología. Y él escribió que aquel versículo donde dice que tres dan testimonio en la tierra y tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este científico Isaac Newton escribió y dijo que ese versículo no estaba en el original.
Entonces, a partir de eso, ya muchos dijeron, no, pues entonces no hay una base bíblica para decir que los tres son deidad o que son Dios. Y ese es por ponerles un ejemplo. Si nos vamos un poquito más para atrás, en el siglo III, para ser más específicos, en el año 325, estaba esto, hermano, esto en su apogeo, esto de que si se aceptaba en la iglesia la Trinidad o no se aceptaba. Entonces, como estaba ese conflicto, esa lucha, se reunieron todas las iglesias de Europa. Bueno, al hablar de iglesias, estamos hablando de los líderes, los pastores, los ministros que tenían influencia, y se juntaron e hicieron un concilio. A ese concilio le pusieron el concilio de Nicea, porque fue en la ciudad de Nicea, allá en Europa, en el sur de Grecia. Y llegaron a la conclusión de que escrituralmente sí existe la Trinidad, aunque, vuelvo y repito, no está la palabra Trinidad. Pero como habían opositores, no, es que como no está la palabra Trinidad, pues no vamos a creer en que Jesús es Dios y no vamos a creer que el Espíritu Santo es Dios, y no. En el año 325 se estableció eso, de que sí existía la Trinidad, y escribieron un credo. De hecho, la Iglesia Católica lo adoptó en ese tiempo, y digo la Iglesia Católica porque en el año 325 Constantino, que era emperador romano, algunos no creen que él se hizo cristiano de corazón, sino por política. Sea porque fuera, yo no estuve ahí. Dicen que él de alguna manera hizo que todos los obispos firmaran ese credo que vamos a leer ahorita, que aceptaron para creer en la Trinidad. Dicen que él los obligó que firmaran por asuntos políticos, porque él era el emperador. Entonces, en el año 325 establecieron este credo. Déjeme, se lo voy a leer. A ver si lo encuentro aquí, porque ok, mire lo que ellos establecieron en el año 325. Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue creado, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ok, se estableció ese credo. Mucho de lo que se dijo en ese credo es cierto, está en la palabra del Señor. Sin embargo, aún ellos se estableció eso, también tuvo sus opositores, porque dijeron, es que de todas maneras no hay una base bíblica de que Jesús sea Dios, no hay una base bíblica de que el Espíritu Santo sea Dios. Según ellos no hay una base bíblica, pero ahorita vamos a verlo. Entonces, aunque Constantino, que era emperador romano y que supuestamente se hizo cristiano y tenía influencia ya no solo política, sino también religiosa, entonces él dijo, no, vamos a establecer esto y me van a firmar los obispos este credo. Entonces muchos dicen, es que como era Constantino y como era emperador, pues lo tuvieron que hacer porque le tenían miedo, pero ellos mismos no creían, dicen algunos. Entonces, para hacer un recuento de lo que les estoy diciendo, porque esto es historia, pero ya ahorita vamos a leer la Biblia, espérenme un rato. Aunque científicamente, por Newton y por los científicos de nuestra era, se ha dicho que no hay, según ellos, una base bíblica
para decir que existe la Trinidad, aunque esos científicos y Newton dicen que no hay, nosotros vamos a comprobar de que sí hay una evidencia de la Trinidad. Pero si nos remontamos un poquito más para allá, al año 325, ya nosotros miramos, y les dije, que Constantino mismo miraron y revisaron las escrituras e implementaron que sí existía la Trinidad. Pero aún sacan sus cosas diciendo que Constantino no creía, que nada más era por asuntos políticos, por eso establecieron eso. Ok, pero entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? Independientemente que los científicos digan, independientemente que incluso los teólogos escriban y digan qué es lo que dice la Biblia referente a la Trinidad, porque eso es lo que a mí me interesa y es lo que a nosotros nos debe interesar. Yo quiero que leamos, hermano, primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Oiga lo que dice, hermano, y si ya lo tiene ahí, lea conmigo. E indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, cuando hablamos de la Trinidad, les dije al principio, estamos hablando de las tres deidades: el Padre como Dios, el Hijo como Dios y el Espíritu Santo como Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante que nosotros lo conozcamos bien y lo entendamos? Por causa de las herejías y por causa de las mentiras que se levantan y las oposiciones en contra de lo escrito de la palabra del Señor. Por ejemplo, si nosotros no creemos en la Trinidad, automáticamente estamos diciendo que Jesús no es Dios. Y si Jesús no es Dios, entonces tenemos que anular este versículo de la Biblia. Porque aquí dice claramente que Dios fue manifestado en carne. Y esa carne que se manifestó fue la que clavaron en la cruz. Entonces, si Dios se manifestó en esa carne y fue el que clavaron en la cruz, quiere decir que Jesús era Dios. Pero si no creemos en la Trinidad, estamos diciendo que Jesús no era Dios. Entonces, vana es nuestra fe, dijo el apóstol Pablo según 1 Corintios capítulo 15, 52 en adelante. Porque ¿qué es lo que nosotros, cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es irnos al cielo. ¿Quién nos dio esa garantía de ir al cielo? La muerte de Jesús. ¿Pero por qué la muerte de Jesús? Porque cuando Él murió derramó su sangre. Y si Él no fuera Dios, quiere decir que esa sangre no era santa, no era limpia, no era pura, era una sangre de pecador. Entonces nosotros no tuviéramos opción, estuviéramos en la mentira. Pero porque esa sangre era santa, quiere decir que era Dios. ¿Por qué? Porque ningún hombre pudo tener sangre limpia desde que Adán pecó. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 6 versículo 23 y Romanos 3, 23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos son todos. Hebreos 9, 27 dice que la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez es pues el juicio. ¿Por qué tiene que morir? Porque el hombre todo desde que nace muerto en delitos y pecados. Punto. Entonces por eso es que nosotros necesitamos, hermano, entender la necesidad de la verdad. Es una necesidad, hermano, establecer la verdad. Si nosotros no tenemos la verdad clara, no vamos a ser libres. Si no creemos en que Jesús es Dios, entonces, hermano, vana nuestra fe.
estamos perdiendo el tiempo diciendo que somos cristianos, porque la palabra cristiano lo que significa es seguidor de Cristo. ¿Y por qué estamos siguiendo a Cristo? Porque Él es Dios. ¿Y por qué creemos que es Dios? Porque resucitó de los muertos. ¿Y por qué creemos que resucitó de los muertos? ¿Estaba usted ahí? No, pero la Biblia da testimonio que más de 500 hermanos lo vieron. Entonces, hermano, tenemos que tener esas bases bien claras. Grande es el misterio. Ahora, humanamente hablando, hermano, aquí es donde entran las controversias y las peleas, ¿va? ¿Cómo es que si Él es Dios, lo pudieron haber matado? ¿Cómo es que si Él es Dios único, porque es un solo Dios? Ahorita vamos a explicar eso. ¿Cómo es que si es un solo Dios se puede dividir en tres y puede tener diferentes funciones? Ahora, esas cosas, hermano, son las que a veces con nuestra mente humana pues no las vamos a poder tal vez entender. Por eso es un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Pero el hecho, hermano, que nosotros no entendamos una cosa no significa que no sea verdad. ¿Por qué los ateos dicen que Dios no existe? Le voy a explicar una de las teorías. Una de las teorías es porque ellos dicen Dios no existe porque deja morir a niños inocentes. Por ejemplo, en un tsunami, ¿verdad? Pasó un tsunami y murieron miles inocentes, cierto. Entonces ellos dicen, si Dios es un Dios soberano, ¿por qué está eso, hermano? Es que fíjense que por eso nosotros debemos de prepararnos, debemos de estudiar la palabra y debemos de conocer la palabra, porque ellos también estudian y conocen, hermano, y conocen los términos. Entonces ellos dicen, ok, ustedes dicen que Dios es soberano. Si Dios es soberano y es todopoderoso, ¿por qué permite la muerte a niños inocentes? Dicen ellos. Entonces, definitivamente, hermano, que no tenemos todas las respuestas para eso. Pero eso no significa que no exista. Otra cosa que ellos dicen es, ok, si Dios existe, ¿por qué deja que el diablo le gane algunas cosas? Porque es cierto, hermano, el diablo tiene cierto poder aquí en la tierra. Y el diablo hace de las suyas a veces. No podemos negar eso. Entonces, si es Dios todopoderoso, ¿por qué permite eso? A veces no podemos responder eso. Precisamente porque Él es Dios, Él hace lo que se le da la real gana. Es como que un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo hago este púlpito de madera. Como yo lo hice, si yo quiero lo desbarato y hago lo que se me dé la gana con él porque yo lo hice. Pero este púlpito a mí no me va a venir a decir ¿por qué? ¿Por qué? Si ya me hiciste, ahora ¿por qué me deshaces? Yo le voy a decir, bueno, porque me da la gana, tú me perteneces a mí. Ya no quiero, y ahora ya no te quiero como púlpito, ahora voy a hacerme una banca. Porque yo soy el dueño, yo lo hice. Exactamente, Dios es así. Lo que pasa es que a veces en nuestra mente finita y en nuestra mente limitada, nosotros queremos mangonear a Dios. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y eso no es así. Dios es un Dios soberano. Gracias a Dios que Él nos permite en su infinita misericordia que nosotros podamos hablarle y que nosotros podamos decirle, papito lindo, por favor, ayúdame. Y Dios en su misericordia nos responde. Pero Él, hermano, Él es muy grande. Él no tiene derecho de explicarnos a nosotros las cosas, porque Él es Dios infinito. Entonces el ateo en su rebeldía y en su necedad dice, no, Dios no existe porque no me explica. Dios no es poderoso porque no me explica. No tiene lógica. A algunos Dios en su misericordia se los explica. Y hay llaves para eso. Por ejemplo, Abraham. Dios le llevó a explicar unas cosas a Abraham, pero porque Abraham encontró la llave, se hizo amigo de Dios, se humilló, o sea que se hizo amigo, le obedeció, le creyó. Entonces
el Señor iba, en una oportunidad iba a hacer algo, iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y ya iba, pero dijo, bueno, yo tengo un amigo, yo le voy a contar lo que voy a hacer a mi amigo. Era Abraham. Pero no se lo cuenta a todos. Solamente a aquellos que le buscan, a aquellos que se acercan a él, a aquellos que logran tocarlo. Pero a veces, hermanos, nosotros con rebeldía queremos, Señor, explícame, Señor, dime. Que olvides, hermanos, si Dios no es un juguete. Dios es muy poderoso. Dios está ocupado. Dios está ocupado en otras cosas más importantes, hermano, que atender a veces nuestros berrinches. Claro, si nosotros nos humillamos y le lloramos y perseveramos humillados, entonces Dios en su misericordia nos va a mandar un ángel y no va a decir, por favor, consuélalo. Porque si algo sí mueve la mano de Dios, aunque Él es ultra, super, mega, hiper poderoso, es la humildad. Eso sí mueve al Señor. Porque Él está sentado en su trono, hermano, atendiendo cosas importantísimas, otras galaxias, otros reinos, otras creaciones. Pero si nosotros, hermano, aunque somos, como decía David, como gusanos, entonces el Señor dice, este se está humillando, a este yo lo atiendo. Y Dios envía. Dele un aplauso al Señor, hermano, aleluya. Pero hay opositores por causa de no entender. Hay opositores por causa de no lograr, hermano, captar el pensamiento de Dios. Bueno, entonces ¿en qué estamos? ¿Dios es uno o Dios son tres? Bueno, la Biblia dice que Dios es uno solo. Y es uno solo. Vamos a leerlo. A ver si encuentro el pasaje, hermano, porque a ver, hermanos, ayúdenme ustedes que leen la Biblia donde dice Dios es uno, una iglesia, una fe, un bautismo, en Efesios. Ahorita vamos a probarlos, hermanos. Fíjese que ese versículo no lo anoté, hermano, pero me va a ayudar usted. Donde dice Dios es uno. Si tiene concordancia, hermano, porque donde dice una fe, un bautismo, una iglesia, no lo ha encontrado. Bueno, y es que ese versículo no lo anoté, fíjese. Bueno, espero me crea. Pero dice la Biblia que Dios es uno. Dios es uno. Ahora miren, entonces si Él es uno, ¿por qué se manifiesta en tres? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, hermano, quizás no la tenemos, no está en la Biblia. ¿Por qué Él se manifiesta en tres? Sencillamente, hermano, porque Él le ha placido de esa manera. Ahora, hay un versículo, tal vez mientras lo siguen buscando, ¿va? O si no, pues, pero mire lo que dice aquí Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una de las respuestas que podemos dar del por qué, si Él es uno solo, ¿por qué se manifiesta en tres personas? Porque aquí dice claro que a Él le ha placido de esa manera, manifestarse de muchas maneras y de muchas formas. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Él se manifestó siendo Dios único de muchas maneras. Una de ellas a través de una roca.
La Biblia dice que la roca que seguía al pueblo de Israel y les daba de beber agua era Cristo. Y luego aquí dice el versículo que leímos en 1 Timoteo 3:16, dice que ese hijo es Dios, entonces la roca era Dios. O sea, tiene lógica. Otra forma o manifestación por la cual este Dios se ha manifestado es a través del ángel de Jehová. Ningún ángel, según Juan en Apocalipsis y según los profetas, recibe adoración. Ningún ángel recibe adoración. Porque cuando el ángel enviado por Cristo le estaba revelando el Apocalipsis a Juan, dice que se quiso postrar a los pies del ángel. Y el ángel le dijo: hey, levántate, porque yo soy tu consiervo. Pero en el caso del ángel de Jehová sí recibió adoración. Entonces era Dios. Dice la Biblia que cuando Moisés vio la zarza arder, y según me parece que Números explica de que el ángel de Jehová le habló, pero él dice que en la zarza oyó a Dios hablar, pero ya según Números dice que el ángel de Jehová le estaba hablando. Entonces es Dios. Ahora, ¿por qué les digo estas cosas? Porque ahí nosotros debemos de entender de que Dios se ha manifestado como Él quiere, según aquí Hebreos capítulo 1, de muchas formas. Entonces, una de las formas en que Dios se ha manifestado a nosotros es a través del Hijo. A través del Hijo, Él es Dios. Espero me esté dando a entender, hermano. Mire, Dios es uno, el creador de todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya desde este principio que nosotros miramos el versículo, dice Elohim. La palabra hebrea Elohim da a entender que son muchas deidades. Algunos teólogos que son opositores a la doctrina verdadera, porque hay de todo, ellos dicen que ese concepto fue introducido por el paganismo, porque todas las culturas, digamos la egipcia, todas las culturas que han habido, siempre han tenido muchas deidades. Por ejemplo, ahora mismo en la India tienen 10,000 dioses. Es una de las religiones que predomina allá, que ellos tienen 10,000 dioses. Entonces, algunos han dicho de que está equivocado de alguna forma la interpretación de ese versículo cuando se habla deidades. Pero realmente Elohim, eso es lo que significa, deidades. Y está confirmado en el versículo de Génesis capítulo 1, versículo 27, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y luego hay otra confirmación cuando el hombre peca en el capítulo 3, y el Señor dice: saquémoslo del huerto del Edén, porque este ha venido a ser uno igual a nosotros. Entonces ahí esas deidades está representando ya desde Génesis, está representando la Trinidad. No existe la palabra Trinidad, pero en la Escritura nosotros podemos ver claramente que está hablando de la Trinidad, porque está hablando de 3 deidades. En el principio Elohim, lo vamos a poner a nuestro idioma. En el principio las deidades, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, crearon los cielos y la tierra. ¿De dónde saco eso? ¿De dónde yo pienso que es Cristo la otra deidad y el Espíritu Santo la otra deidad? Bueno, aquí también dice en Hebreos que Él hizo el universo. Déjenme ver. Donde dice, vamos a ver.
Y habiendo hablado muchas veces, profetas, purificación. Quizás Colosenses está, déjeme ver. Aquí está, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si nosotros vamos viendo, si nosotros vamos notando, la escritura no se contradice. Ahí están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde aparece? En el versículo 2 de Génesis. Y el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí están los tres. Ahí están ahí está Dios moviéndose. No es que sean tres dioses. Es ya no encontramos ese versículo, ¿verdad? Donde dice un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Gracias, aleluya. Ahí está, hermano. Dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, no estamos hablando de dos ni de tres dioses, es un solo Dios, pero que tiene manifestaciones tanto en el Hijo como en el Espíritu Santo, pero son de una misma esencia. Ahora, esto no lo entendió Felipe, el apóstol, porque en el capítulo 14 de Juan se le acerca el Señor, les dice a los apóstoles: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces viene Felipe y le dice: ok, Señor, perfecto, todo está bien, pero muéstranos al Padre y haz tú. Entonces viene Felipe y le dice: Felipe, ¿cuántas veces cuánto tiempo he estado yo con ustedes? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y luego el Señor le dijo muchas oportunidades: yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Seguramente que la palabra Trinidad no está en la palabra, pero sí podemos ver las manifestaciones. Ahora, yo lo que creo, a la luz de todos estos versículos, y quizás sea una respuesta, no es la absoluta. Usted, hermano, puede estudiar y saque sus conclusiones. Pero lo que yo puedo deducir del por qué Dios de alguna forma se ha manifestado en tres personas es porque quizás nuestra capacidad de entender no hubiera dado, hermano, no hubiera dado si Él se hubiera manifestado en su esencia primigenia. Entonces Él dijo: no, yo tengo que buscar una forma para darme a conocer a ellos. Tengo que buscar, y lo fue, hermano, mostrando desde el principio. Dios es espíritu. El Elyon es nuestro Dios. Él es espíritu. Es un solo Dios. Pero Él, para manifestarse sus creaciones, de Él, de su esencia, Él sacó a tres, por decirlo así. Sacó al Padre y se manifestó en un determinado tiempo. Ya que dejó de manifestarse en el Padre porque tenía propósito, entonces ahora se manifestó en el Hijo. Pero es el mismo. Dejó de manifestarse en el Hijo, terminó ese periodo, por decirlo así, y ya se manifestó en el Espíritu Santo. Pero Él es el mismo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Es como un burdo el ejemplo que voy a poner, malo si quiere. Y obviamente, ¿verdad? No, te das cuenta que este es Dios, uno solo. Si Dios se hubiera manifestado a sus creaciones, son muchas las creaciones, 100 ovejas, 100 creaciones, nosotros somos una sola, la perdida.
pongamos aquí la humanidad, concentrémonos en nosotros. Él es Dios y aquí está la humanidad. Si Dios solo se hubiera manifestado a la humanidad, Él, como es con esencia, nos mata porque Él es muy poderoso. Él es muy grande. Entonces lo que Él hizo fue que de Él sacó una parte. De Él, de su esencia, sacó una parte, sacó al Padre. Y lo puso aquí y se manifestó a la humanidad en el Padre en un periodo específico. Pero es Dios porque salió de Él, es Dios. Es Dios mismo, no son dos, es uno solo, nada más que, ok, sacó un pedazo, mi representación. Se terminó ese periodo, aproximadamente de 2000 años. El Padre volvió aquí, entonces ya volvió a sacar otro, el Hijo. ¿Sí me entienden? Ok, terminó ese periodo, regresa el Hijo otra vez al Padre, otra vez a la esencia de Él mismo y saca al Espíritu Santo. Entonces ahorita está en ese periodo, el Espíritu Santo está en esa manifestación, en el tiempo del Espíritu. Pero es Dios mismo. Entonces va a llegar un momento en que cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu va a regresar otra vez al Padre o a su esencia, pues. Lo que pasa es que la Biblia usa esos términos, regresar al Padre. Jesús dijo, yo voy al Padre, pero es para que nosotros lo entendamos. Pero es como que Él mismo, Él salió y volvió a regresar. Cuando Él dice, yo salí, yo estaba antes en mi gloria pasada, vine y ahora regresé otra vez a mi gloria pasada. Amén, hermanos. Esa es la única manera que se los puedo explicar. Pero al final de cuentas es el Señor que se los tiene que revelar a ustedes en su corazón. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, son el mismo, nada más que se presentaron en diferentes personalidades, se presentaron en diferentes tiempos. El Padre en el Antiguo Testamento, el Hijo en el Nuevo, pero era el mismo Padre, es el mismo Dios, son uno, es el mismo. Se fue el Hijo y Él dijo algo impresionante. Me voy pues a preparar lugar y todo lo que usted sabe, y luego dice, y yo voy a enviar al otro Paracletos, esa es la palabra griega. Y la palabra Paracletos lo que significa es el otro igual a yo, el otro consolador. Entonces cuando ya se fue el Señor y ya vino el Espíritu Santo en el aposento alto, en Hechos capítulo 1 versículo 8, ya no vino en una manifestación de carne como vino Jesús, sino ya vino en espíritu como Él es. Pero Él es el mismo, porque Él dijo, voy a enviar al otro como yo, o el otro yo, el Paracletos. Entonces, pero hay muchísimos versículos en la palabra que hablan de eso. Solo por ponerles un ejemplo, yo lo que quería, vamos a seguir desarrollando este tema. Yo nada más lo que quería era darles como una pequeña introducción, porque vamos a entrar más en detalle. Por ejemplo, dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Ahí miramos a dos de ellos, dos de sus deidades, que es el mismo. Filipenses capítulo 1. Versículo 2, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son comparables iguales. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Jesucristo y Dios como uno. Versículo 3. Ahí está el Padre y ahí está el Señor Jesucristo. Ok, ahora mire, yo quiero que leamos este versículo impresionante. Déjeme ver si lo encuentro. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Yo quiero que note bien este versículo. Mas el Dios de toda gracia, ese es el Dios único, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. O sea, el medio que usó
Dios para manifestarse y darnos su gracia fue Jesucristo. Pero Él es el mismo. Déjeme ver si encuentro otro aquí. Me parece que es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Vamos a ver. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Mire qué impresionante este versículo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios. Pero ¿cómo así? Si aquí está diciendo que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. Y aquí dice el que no cree a Dios, ya no dice al Hijo de Dios. Sí está conmigo, ¿verdad? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ya no dice el Hijo de Dios, porque como quien dice está explicado, es el mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Más claro, hermano, yo creo que no canta un gallo, como dicen. Entonces, mire, hay una base, y tal vez con esto voy terminando, para dejar nada más como una introducción, porque todos los viernes vamos a estar doctrinando, hermano. Voy a estar dando pura doctrina de aquí en adelante, y vamos a estar haciendo preguntas. Así que si tiene alguna pregunta, prepárese, porque ahorita vamos a contestarlas. Por eso es que voy a terminar ya. Yo quiero terminar con esto. Juan, capítulo 14, versículo 25. Aquí están los tres. No existe nunca la palabra Trinidad, pero se ve literalmente la manifestación de los tres, que es Dios. Ya les expliqué que es uno solo. Os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahí están los tres. ¿Sí lo nota? El Espíritu Santo, el Padre en mi nombre. Ahí están los tres. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Una figura. La figura de estos tres en el Antiguo Testamento es Abraham. Abraham como figura del Padre, Isaac como figura del Hijo, y Eliezer, el criado, como figura del Espíritu Santo. Rebeca, figura de nosotros. Ahí está esa figura, ahí está la figura de todo el plan del Señor para la iglesia. Abraham le busca esposa a su hijo Isaac. Abraham el Padre, Isaac Jesús. Entonces viene el Espíritu Santo y ahorita el Espíritu Santo está buscando la esposa, que es la iglesia. Se la va a presentar a Isaac o a Jesús. ¿Sí está viendo la figura? Entonces, otra vez, Abraham es el Padre, Isaac es el Hijo, Eliezer es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos está convenciendo a nosotros de pecado? ¿Quién es el que nos está a nosotros preparando para que nos acerquemos a nuestro novio, a nuestro esposo, que es Jesús? ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces Eliezer, esa era la tarea que estaba haciendo. Le dice el Padre: quiero que vayas y le busques esposa a mi hijo. Y tiene que tener características. Entonces viene el Espíritu Santo o Eliezer a buscar esposa a Rebeca para Isaac, que es Jesús. Y una de las características de la esposa es, por ejemplo, el servicio, los vestidos, la disposición, todas esas cosas.
Y eso es lo que tiene que ser la iglesia. Pero ahí están los tres, ahí está el Padre, ahí está el Hijo y el Espíritu Santo. Esta Trinidad aparece desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Ahí termina. Yo quiero que miremos un versículo más si quiere. Apocalipsis, capítulo 1. Aquí está. La revelación de Jesucristo, el Hijo, que Dios le dio el Padre para manifestar las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee todo. Bueno, pero ¿y dónde está el Espíritu Santo? Donde dice que y me llevó en el Espíritu. Yo copartícipe. La puerta abierta en el cielo, trompeta hablando conmigo, sube acá. Ok, capítulo 4 y versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es decir, ahí están los tres también. Era una revelación del Padre que Jesucristo le dio, que Dios le dio a Jesucristo, y Jesucristo se la dio por medio del ángel, pero Juan tenía que estar envuelto en el Espíritu para poderla recibir. Ahí están los tres. Nunca se va a ver la palabra Trinidad, pero sí se va a ver la manifestación. Y es que mire, hermano, yo le voy a decir algo más que no lo quería decir, porque pareciera como que me voy a salir del tema, porque el tema es hablar de la bendita Trinidad. Pero es que realmente Dios no solo se ha manifestado en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. Nuestro Dios poderoso, el Elion, no se ha manifestado solo en el Padre, no solo en el Hijo, ni solo en el Espíritu Santo. Se ha manifestado en otras cosas, como ya le mencioné. Se ha manifestado en la roca, se ha manifestado en el ángel de Jehová, se ha manifestado por ejemplo en el profeta Isaías, si no estoy mal, lo llama como el martillo. O sea, hay muchas manifestaciones de Dios. Dios a veces, hermano, se nos pudo haber presentado a través de un hombre hablándonos, y hay mucha tela que cortar ahí. Entonces no nos enfrasquemos, no nos limitemos, no queramos nosotros ver las cosas. Es un misterio, el misterio de la piedad es muy grande, es un misterio. Dios, dice, se manifestó en carne. ¿Cómo así Dios se metió en carne? Dios lo hizo. Y ya Él metido en carne, entonces ya en esa carne ya pudo sufrir. Pero este Dios bendito en esa carne no usó sus poderes, por decirlo así. Por eso, hermano, hay que ponerle cuidado a todo lo que Hollywood está mandando, porque son doctrinas. Hollywood sabe, hermano, la verdad, y doctrina a través de las películas, de las caricaturas. Doctrina. Había una caricatura que se llamaba He-Man, y He-Man era Adams, sin poderes, y de repente decía: por el poder de Grayskull, que era la calavera gris, y se convertía en He-Man. Hay que ponerle cuidado a todo eso, hermano. Bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Habrá preguntas? Porque a veces se expone, pero en las preguntas como que se amplía. No hay preguntas. O no se entendió nada, o todo quedó. ¿Todo bien? Sí, ok. No, en Apocalipsis está el capítulo 1. Hay dos de ellos. Que está que Dios le dio para manifestar a su ser las cosas que deben suceder pronto, y le declaró enviándola por medio de su ángel. Bueno, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. 1:1. 1:1. Y en el capítulo 4, versículo 2,
dice que Él estaba en el Espíritu. Y aquí en trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ahí aparecen dos más. O sea, la relación que se tienen ellos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es inequívoca. Hay muchos versículos que vamos a tocar quizás en la otra intervención. Ahora nomás lo que quería era traerles como una reseña de lo que es y de los opositores. Porque digamos, bueno, y quizás déjeme decirle esto. Uno de los opositores, por ejemplo, es, vamos a ver, déjeme ver, es lo que se llama el monarquianismo, o de monarca, ¿no? Monarquianismo. Estos creían que Jesús era un hombre creciendo bajo la influencia del Espíritu Santo, pero nunca que era Dios, sino nada más que era un hombre creciendo bajo la influencia del Espíritu Santo. Hay otra teoría que son los sabelianos, que creen que Jesús se manifestaba como Dios, pero nada más, pero no era Dios legítimo, sino nada más usaba los poderes de Él. Hay otra teoría, por ejemplo, el arrianismo, dice que el Verbo era la criatura de Dios que le había servido para la creación a Dios mismo, pero que Él no era Dios. Pero esto lo bota lo que Juan escribe, por ejemplo, en Juan 1:1. Leamos ese versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero el Verbo era Dios. Y era en el principio con Dios. Entonces Jesús no fue creado, como muchos dicen, sino que Él era Dios desde el principio. Era en el principio con Dios. Y luego, como para explicar más, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Dios, pero aquí está hablando por el Verbo. Entonces el Verbo no es inferior al Padre, porque Él fue el que creó las cosas. Pero si Génesis 1 no dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y este Dios es Elohim, lo que los padres en el Antiguo Testamento le vinieron a llamar Jehová, porque no podían pronunciar el nombre de Él. Entonces mejor le pusieron el Shaddai, le pusieron Jehová Jireh, Jehová Nisi, todos esos. Ok, si este Jehová que decían los antiguos creó los cielos, que es el Padre, y aquí nosotros ahora leemos que es el Verbo, o sea, el Hijo que creó los cielos, entonces es el mismo, es Dios mismo. Entonces no puede ser Jesús inferior, ni puede ser creado. ¿Qué es lo que cambia? Nada más los nombres. ¿Qué es lo que cambia? Nada más las manifestaciones. Que allá se manifestó Él como el Padre, acá se manifestó como el Hijo, pero es el mismo. Otro ejemplo es como que yo ahorita venga y les diga, hermanos, que el Señor les bendiga, y así como ven, pero rápido yo me voy de la casa, me pongo un short, me pongo una peluca, me pongo lentes, me pongo playera, pero y ya voy a otro lugar, pero yo soy el mismo, nada más que allá me manifiesto con peluca y con short, y aquí vengo yo con traje. Claro, yo tal vez me puedo poner la peluca de short para hacer algo malo, ¿eh? Y aquí el traje y la corbata para hacer algo bueno. Pero no es que Dios se ponga como el Hijo para hacer algo malo y como el Padre para hacer algo bueno. No, en el caso de Dios no hay sombra de variación, ni hay tinieblas. O sea, Él se manifiesta de diferentes formas porque tiene propósitos. ¿No será mejor, hermano, que mejor solo Dios se manifieste con una sola cosa y ya se acabó? Eso es lo que nosotros pensamos. Pero por eso es un misterio, porque hay cosas que Dios hace que no las vamos a lograr entender. ¿Por qué, hermano, por qué Dios nos tiene que meter al desierto a ley si Él es todopoderoso? ¿Por qué si Él es rico, hermano, yo tengo que pasar pobreza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, esos son los misterios de Dios. ¿Por qué Dios se manifestó en tres en el Padre? Porque es un misterio.
Es un misterio, hermano. Si yo me metí al lío dándole este tema, pero de todas maneras se lo tengo que dar porque hay opositores. Hay gente diciendo Jesús no es Dios. Sí es Dios, porque es creador, ya lo vimos, porque Él resucitó de los muertos, recibió adoración. Si no fuera Dios no hubiera recibido adoración, porque hay una ley estricta, un mandamiento para los hombres en Éxodo capítulo 20: no adorarás a dioses ajenos. Punto. Ese es un mandamiento para los humanos. En el cielo, yo no tengo el libro de los cielos, pero casi que estoy seguro, porque Job dice que nosotros no conocemos la ley de los cielos. Yo estoy seguro que en el cielo, hermano, los ángeles saben estrictamente que no tienen que adorar a nadie, ni tienen que recibir adoración de nadie. ¿Y por qué Jesús entonces recibió adoración? Exactamente, porque es Dios. Él estaba en el desierto y fue tentado por el diablo. Y el diablo lo tentó. Y cuando terminó la tentación, dice Lucas, que ángeles vinieron, le adoraban y le servían. Denle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado a nosotros por misericordia, porque eres bueno, Señor, y tienes propósitos. Tú, Señor, en tu gran misericordia y en los grandes misterios tuyos, Señor, te has manifestado a nosotros. Te metiste en un cuerpo de carne, Señor, para que nosotros pudiéramos contemplar tu rostro y oír de tu palabra, de tu mensaje. Aún no, Señor, habiendo necesidad de eso, pero tú lo hiciste. Gracias, Señor. Ayúdanos a no blasfemar tu nombre, Señor, y a no ignorar que tú haces cosas, Señor, que muchas veces nosotros no entendemos, cosas grandes, cosas misteriosas. Danos, Señor, la revelación, el entendimiento para ir conociéndote de acuerdo, Señor, a lo que tú tienes planeado para nosotros.